Retomamos nuestro tema donde lo habíamos dejado. Hemos estado considerando la humanidad de Jesucristo y hemos llegado a la conclusión de que, puesto que Jesús de Nazaret fue concebido vinculado a una mujer, en el sentido de ser instrumento, no otra cosa, está vinculado a Dios en cuanto a deidad, está vinculado por medio de una madre humana a la humanidad, y entonces Jesús es hombre. Las referencias a la humanidad de Cristo son tan amplias en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Voy a la página 32, me salto todo lo anterior, voy a la página 32, son tan amplias en el Nuevo Testamento que no cabe duda que los elementos esenciales en toda humanidad, una parte orgánica y una parte espiritual, concurren en Jesús. De manera que los propios compañeros de ministerio suyo, los discípulos, especialmente Juan, dice que ellos pudieron tocar con sus manos y palpar ¿a quién? Al Verbo de vida. De manera que hay un cuerpo plenamente humano. Un cuerpo que no podía estar en Jerusalén y en Nazaret al mismo tiempo, como cuerpo humano. Un cuerpo que tiene las mismas limitaciones propias de un hombre, que necesita descansar, que necesita comer y que le permite realizar actividades y limitaciones humanas. De manera que tiene hambre, tiene sed, tiene cansancio, tiene angustia, tiene tristeza, llora, puede experimentar sufrimientos físicos, sufrimientos morales y sufrimientos espirituales, y puede gustar la muerte. ¿Es un hombre? Sin duda, es un hombre. Tiene también una parte espiritual, como todo hombre. Todos vosotros sabéis que el hombre es un conjunto de dos grandes partes, subdivididas a su vez en otras muchas. De manera que hay una parte orgánica, natural, biológica, que es el cuerpo. Si alguien me dice, ¿y el cuerpo cómo se divide? Bueno, pregúntenselo a un médico. Tiene una enorme cantidad de divisiones. Aquella división de la escuela mía, de mis tiempos de niño, es válida. Cabeza, tronco y extremidades. Bueno, pues muy bien. Es una división del cuerpo. ¿Y tiene una parte espiritual? Sin duda. ¿Y cuál es esa parte espiritual? ¿Espíritu y alma? Sí. ¿Y mente? También. ¿Y corazón? También. Y la antigua versión hablaba de riñones. La intimidad del ser. También. Luego divide la parte, pero efectivamente hay una parte alta, elevada, en el entorno espiritual, anímico de la personalidad del hombre, que es el espíritu, y otra más abajo, que es el alma. El alma permite que el hombre tenga la experiencia de un cuerpo vivo, y el espíritu la posibilidad de una relación personal con el Creador. ¿Cristo tiene espíritu humano o no? ¿Sí? ¿Seguro? Espíritu humano tiene Cristo. No lo dudes, tiene espíritu humano. Hasta el punto que dice que, conmovido en espíritu, Jesús lloró. Hay un espíritu humano. ¿Y tiene un alma humana, Jesús? Claro. Mi alma está muy triste. Hasta solo un alma humana puede decir eso. Nunca desde la naturaleza divina. Ahora, esto tiene un profundo contraste. ¿Estáis viéndolo o no? Nos encontramos con un ser en donde existe a la vez una forma, o se expresa, se manifiesta una forma existencial propia de Dios, porque es Dios, y una forma existencial propia de hombre, ¿por qué? Porque es hombre. Ahora, ¿puedes tú conjugar esas dos cosas? No. No hay mente que pueda buscar una exposición o una consideración porque no tiene referente. Nadie así. De manera que no podemos hacer estudios comparativos, porque no hay nadie comparable. Él es así, el Hijo de Dios es así. Jesús es único y es irrepetible. Ahora, si Jesús es Dios, ¿sí?, y Jesús es hombre, tenemos que preguntarnos qué subsistencia hay de ese Dios hombre. La naturaleza divina subsiste eternamente en la persona divina que la expresa. Antes de eso, quiero deciros que personalidad no es una parte de la naturaleza, sino la expresión comprometedora de la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo personalidad jurídica. ¿Qué significa? Que yo puedo comprometerme, ¿es así? Ahora, si tú traes una persona humana, que es un tonto, un mongólico profundo, ¿es un hombre? Sí.
¿Es una persona humana? ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Por qué? Porque carece del sujeto de atribución de sus acciones. Un mongólico te da una bofetada y tú no puedes denunciarle. Bueno, puedes denunciarle si quieres, pero es lo mismo, porque realmente no te van a hacer ningún caso. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, los mongólicos no suelen pegar bofetadas, suelen pegarlo los inteligentes. De modo que eso es así. Pero quiero decir que tú no puedes procesar a alguien que no tiene personalidad jurídica. Bueno, porque le falta el sujeto de atribución. Ahora, si no hay ningún problema en el sujeto de atribución de la naturaleza divina, ¿por qué? Porque es Dios, eternamente. Luego, todo cuanto Dios, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno realiza, desde el acto creador a cualquier otro, el responsable, el sujeto responsable, no es la naturaleza divina. ¿Quién es? La persona divina, que se expresa por medio de la naturaleza divina, ¿está claro? Es decir, la naturaleza es la expresión visible de la razón del ser. Y la atribución de responsabilidad es la personalidad de ese ser. Como en Cristo Jesús el Señor no hay dos personas, sino una sola, el sujeto de atribución de responsabilidad de su naturaleza divina y de su naturaleza humana es la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Ahora, sorprendentemente, esa persona divina es también una persona divino-humana, porque es Dios y es hombre. No es una persona divina y una persona humana, es una persona divino-humana porque tiene dos naturalezas. Y surge un concepto nuevo en la teología, el concepto Dios-hombre. No Dios y hombre, sino Dios-hombre, que en griego es ese concepto tan conocido, tan socorrido, theos, Dios, antropos, hombre, theo, antropos o theoantrópica, según quieras referirte a la persona o a la expresión de la personalidad. De manera que a Cristo le es tan esencial y propio lo que recibe de María en el sentido de humanidad, no de otra cosa, como lo que recibe de Dios en el sentido de deidad. Está tan vinculado a la humanidad porque es hombre, como a la deidad porque es Dios. Ahora, el gran problema es esa unidad de las dos naturalezas se realiza es impersonal, es decir, la persona se apropia de ellas o es en personal, es decir, en el núcleo de la persona. Bueno, la unión hipostática es una unión en personal. Yo no sé si me estáis siguiendo esta distinción entre en e in. No. No tengo ninguna, está bien, están todas perfectas. Si no, los doctores lo pueden certificar. Yo tengo una uña encarnada, ¿qué es eso? Hacia adentro, se ha metido en, ¿sí? Pero esto no es la naturaleza humana ni divina en la persona. Es decir, no hay un hombre en el que Dios se mete dentro, ¿está claro? Sino todo lo contrario. La naturaleza divina y la naturaleza humana están en el núcleo de la persona. Es decir, es una unión hipostática porque es una unión en personal. ¿Lo entendéis? A lo mejor no, pero esta es la verdad y no puedo explicarlo de otro modo. Quiero deciros con esto algo muy importante. La razón de esto es que hay solamente un sujeto atributivo, un yo, que dialoga con un tú. Esta es una persona. Yo hablo contigo y te llamo tú. Luego hay dos personas ahí que dialogan o no. Muy bien. Cuando Cristo se dirige al Padre, nunca hay dos yos, uno de su naturaleza divina y otro de su humana. Hay un solo yo que dialoga con el gran tú que es el Padre. ¿Está claro o no? Bien. Luego lo que hay ahí es una unión de dos naturalezas en el núcleo de la persona. Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Por eso hay un solo yo en Jesucristo. Ahora, a ese único yo de Jesucristo se le pueden atribuir tanto condiciones humanas como condiciones divinas. De ahí que muchas veces en el diálogo de propiedades a Cristo se le atribuyen indistintamente asuntos que corresponden a la humanidad
siendo Él el Hijo de Dios. Vamos a ver, ¿Jesús es Dios o no? Empecemos por ahí, ¿sí? ¿Por qué dice que Jesús comió? ¿Cómo? Porque es hombre. Luego, ¿está un solo yo ahí o no? Claro. Pero oye, pero la persona divina come. ¿Pero puede comer por su naturaleza humana? Bueno, ahí tenéis el diálogo de las atribuciones de la personalidad de Jesús. Escuchadme bien, por favor. Ese asunto complejísimo se llama comunicación de propiedades. Un hombre no es omnipotente nunca. ¿Está claro o no? Pero el hombre Jesús de Nazaret dijo al mar, calla y enmudece, ¿es omnipotente? ¿Quién le comunica a esa naturaleza humana la omnipotencia? La persona divina del Hijo de Dios. Pero las naturalezas no se mezclan jamás. No es una mezcla divino-humana y todo revuelto. La naturaleza divina está absolutamente separada, totalmente separada de su naturaleza humana, es decir, no se mezclan entre ellas, pero las dos están presentes en la persona divina del Hijo de Dios. Comprendemos ahora un poquito más lo que es la unión hipostática. De ahí que podemos atribuir a la naturaleza humana lo que corresponde a la divina, y podemos decir, no que Dios come, pero podemos decir que quien comía era Dios, ¿sí? Bien. ¿Es complejo eso? Sí, muy complejo. De manera que con que sepamos que la unión hipostática es la subsistencia definitiva de dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios es suficiente. Esa unión hipostática puede, a ver si encuentro otra cosa más por acá para deciros dónde voy. No sé dónde voy. Ya lo encontré. La página 36. Cuando hablamos de Jesús el hombre y su naturaleza humana, estamos hablando de un elemento físico limitado como hombre que ocupa tiempo, lugar y espacio, ¿verdad? A esa naturaleza humana se le comunica el conocimiento divino en la necesidad que es precisa para la ejecución de la obra que le ha sido encomendada. Como Mesías, tiene poder sobre Satanás, no porque es un hombre, sino porque es Dios manifestado en carne. Y esa naturaleza humana, la persona divina, le comunica la omnipotencia en los momentos necesarios. Pero guarda también la limitación de su humanidad cuando no es preciso. Por eso ayer mencionaba aquel versículo de que del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Hijo en qué sentido? ¿Es que Jesús es el Hijo de Dios o no? Sí. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana subsiste ¿en qué persona? En la persona divina del Hijo de Dios. ¿Como naturaleza divina conoce el día y la hora o no? Sí. Como naturaleza humana no. Porque la comunicación de esa propiedad divina, de naturaleza a naturaleza, se realiza por medio de la persona, que comunica lo necesario en cada instante. ¿Está claro? No mucho, pero es por ahí. Bien. Esto nos lleva a un asunto que la teología evangélica, especialmente la teología sajona, no toca, que es la psicología de Jesús. Eso es un razonamiento lógico de la teología alemana. Recomiendo a los estudiantes de la Biblia que comiencen a leer teología alemana. No es que los alemanes dicen blanco y los sajones dicen negro, no, pero dicen blanco de otra forma. Los dos dicen blanco, pero de otra manera. Hay una cuestión muy importante que es la psicología de Jesús, especialmente en orden a conciencia y libertad. Como hombre, la unión hipostática, que es un misterio, desborda absolutamente la comprensión de la capacidad humana, es esto, ¿verdad? De la misma manera, la concepción de la conciencia en Jesús, de la psicología profunda del hombre Jesús, es también un enorme misterio, No podemos avanzar en una línea que realmente la Biblia define poco, pero lo define. Prueba de ello es que Jesús, desde su psicología humana profunda, dice en su agonía de Getsemaní, no lo que yo quiero, sino... ¿Es que hay discrepancia entre el Logos y el Padre? No, pero hay una psicología profunda en el hombre Jesús,
que siente un terror tremendo a una experiencia que como hombre no había vivido nunca, la muerte espiritual, por la que él ora con gran clamor y lágrimas, Hebreos capítulo 5. Ahora tenemos que entrar en esa cuestión. Hay dos posiciones esenciales en el estudio de la psicología profunda de Jesús. Una, la posición de la Iglesia Oriental. ¿Qué es eso de Iglesia Oriental? Vosotros sabéis que el cristianismo se ha dividido en dos ramas. La rama oriental de las iglesias orientales y la rama occidental. Las iglesias orientales no han tenido los problemas teológicos que tuvieron las iglesias latinas, occidentales, porque la confrontación con que se encontraron no exigía ese estudio. De modo que, por ejemplo, la generación intratrinitaria no se ha estudiado prácticamente por la Iglesia oriental. Sí, por la Iglesia occidental, por necesidad de confrontación en un diálogo filosófico con toda la filosofía aristotélica, platónica, etcétera, 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 tuvieron que investigar esa cuestión. Tampoco en cuanto a psicología, la Iglesia oriental cerró ahí y dijo, eso no es investigable, punto, se acabó. Pero la Iglesia occidental tuvo que entrar en el conflicto del diálogo de la psicología liberal especialmente, y tuvo que investigar en esa fuente para afirmar y reafirmar una condición específica en la humanidad de Jesucristo. Hay dos posiciones, por tanto, la teología oriental, que ellos dicen que es un desacato intentar penetrar en la conciencia de Cristo, elaborando la correspondiente psicología, porque equivale a escudriñar la conciencia misma de Dios. Un momento. La naturaleza humana subsiste en la persona divina. No estamos investigando la persona. ¿Estamos investigando qué? La naturaleza, que por ser naturaleza humana es un hombre también, ¿o no? Bien. Ahora, la posición evangélica que sigue a la Iglesia latina, llega a presentar a Jesús con una personalidad, expresión propia de la persona que indudablemente tiene que manifestarse en las dos naturalezas, divino y humana, en una personalidad coherente y rectilínea, consistente de quién es y a quién se entrega una determinada misión. El hombre necesita, voy a simplificar al límite eso, si no, no vais a dormir. Para la ejecución de la misión salvadora, Dios se hace hombre para sustituir al hombre, ¿sí? Bien. El hombre necesita un motor de estímulo para sus acciones. Un estímulo neutro no genera nada. A mí hablarme ahora mismo de pescar corales en el fondo del mar, me da lo mismo. Yo no voy a ir, primero no estamos al borde del mar. Para generar una acción se necesita un estímulo interno que, actuando en el elemento volitivo de la persona, desencadena una acción. Me interesa mucho leer un libro que tú tienes en tu casa. Estímulo, quiero leer. Acción, mi voluntad pone en marcha los mecanismos necesarios para conseguir el libro, ¿sí? Y si tú no me lo traes el martes, yo te lo pido. ¿Puedes traerme el libro tal? Sí. ¿Qué pasa cuando llegues el martes? ¿Qué es lo primero que haces tú? Correr a él y pedirle, ¿me trajiste el libro? Oh, me olvidé. El jueves, otra vez, hasta que por fin, cansado el hombre, te trae el libro. Ahora, ya leíste el libro. Tienes que tener un estímulo educativo para devolverlo. Porque el estímulo volitivo que generó esa acción ya no existe. ¿Por qué? Pues ya lo has leído. Por eso es tan fácil perder el libro y perder el amigo. Porque a ese corazón entenebrecido y lleno de miseria, egoísta, que no devuelve el libro, corresponde una acción de escapar del amigo para que no te lo pida. Bueno, aquí tenemos una imagen de funcionalidad humana, ¿verdad? Jesús necesitó un estímulo, entre otras cosas, para ir a la cruz, desde el punto de vista de hombre. Y prueba de ello es que en la agonía de Getsemaní, Dios envió ¿a quién? Un ángel, ¿para qué? Para confortarle, para restaurarle al confort. Eso es lo que significa. Él estaba muy inconfortado. ¿Por qué? Porque se trataba de una experiencia de separación del Padre a causa no de su pecado, sino del mío. ¿Es esto?
y de pronto el estímulo que le llena de confort íntimo es, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aquí tienes el estímulo. Luego, ¿hay una psicología humana en Cristo? Sin duda alguna. Los evangélicos reconocen rasgos personales en su dimensión humana, tanto externa como relacional, pero no es imposible descubrir en esas relaciones lo que se llama autoconciencia. Prueba de ello es que Jesús dice, si es posible, pase de mí este vaso. Bueno, simplemente, queridos hermanos, he abierto una vía de pensamiento. Ahora, si no llegamos a profundizar primeramente en la cristología, muy mal vamos a andar para profundizar en la psicología de la naturaleza humana de Jesús. Pero hay que estudiar por ahí. Ahora, en Jesús hay además una cristología implícita. Jesús no hizo nunca una definición de su persona ni de su misión. ¿A qué no? Vosotros veis que Jesús haya dicho, voy a definirme quién soy yo. No lo hizo. Dijo varias veces, yo soy la luz del mundo, yo soy pero no habló de su persona ni de su personalidad. Pero indudablemente realiza acciones cuyo comportamiento se convierte en un exponente real explicativo de quién es Jesús. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Luego esa acción ya expresa una verdad bíblica sobre quién es Jesús. Por eso se llama de cristología implícita, porque en sus acciones se explica, se expresa la condición personal de Jesús. Leed la página 38. Con calmita. Esta noche en casa es una buena medicina. Leéis esa página y procurad encontrar que Jesús, en relación con el Padre, se constituye en obediencia hasta alcanzar la muerte. Ahora investiga por ese lado todo lo que eso significa y descubrirás el profundo alcance de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Voy a pasarme, bueno, no puedo pasarme, algo más tengo que decir ahí. La libertad de Jesús, ¿cuál es? La libertad de una persona se expresa cuando el sujeto de esa persona, que está integrado, orientado a un fin, puede ejecutarlo. Eso es libre. Por ejemplo, yo como persona puedo estar orientado a estoy orientado a un fin moral, ¿verdad? Me gustaría que todo el mundo fuese libre, tuviese mantenimiento, tuviese recursos, pudiese vivir cómodamente. ¿Soy libre para hacerlo? No. Tengo limitaciones. Por tanto, mi libertad está condicionada a una determinada acción. Yo quisiera, pero no puedo. La libertad de Cristo está expresada en que Él, como sujeto absoluto, quiere redimir. Desciende al mundo de los hombres para redimir. Lo hace voluntariamente y redime. ¿Está claro? Luego ahí tienes tú una orientación de la voluntad de Cristo. Por eso Él podía decir, yo sé quién soy. Yo y el Padre somos uno. Él sabía muy bien quién era Él. Él puede decir, yo sé quién me ha enviado. Me ha enviado el Padre. Y yo sé qué tengo que hacer. Voy a morir en la cruz porque para esto he venido. Ahí tienes la enorme esfera de la libertad de Jesús. Todo bajo su control, pero todo voluntario. Cristo viene en un acto de máxima libertad. La libertad, hermanos y amigos, no es hacer lo que quieres, sino lo que debes. Que es muy distinto, ¿eh? A veces decimos, bueno, yo soy libre y hago... Un momentito, tú eres un esclavo. Un hombre libre es el que dice, es el borracho, que dice, como soy libre y tengo una botella de whisky, me la bebo. No, no eres libre. Libre sería que teniendo la botella de whisky, tú digas, como soy libre, no la bebo. Eso es la libertad. Ahora, el Hijo de Dios, en la absoluta expresión de libertad, sin condicionante alguno, tomó la vía de lo conveniente. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando, es libre absoluto. Ahí tenéis la enorme psicología, profunda psicología del Verbo de Dios encarnado.
infancia de Jesús. Ahora sí, ya estamos en una recta fácil, pero tenemos que terminar esto hoy. Vamos a sintetizarlo rapidísimamente. El periodo de la infancia de Jesús se divide en 3 etapas: cumplimiento de preceptos legales, huida a Egipto y subida a Jerusalén con el regreso a Nazaret. Ya tenemos la infancia de Jesús dividida en 3. Cumplimiento de preceptos legales. Al 8º día fue llevado por sus padres al templo, conforme a lo que la ley establecía para la circuncisión. Aquellos padres pobres, sin recursos, ofrecieron la ofrenda del pobre, un par de tórtolas, porque no tenían otros elementos para ofrecer. ¿Qué os parece? A ver, ¿qué os parece? El heredero del trono de David no tiene otra cosa que ofrecer, porque nace en pobreza, ¿verdad? Ahora, después de esto, tenemos la huida a Egipto. Bueno, hay citas de Levítico, eso ya es muy fácil de ver en casa. La huida a Egipto, ¿por la maldad de quién? De Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que se consideraba a sí mismo como el rey de Israel y por tanto como el Mesías redentor de Israel. Herodes era aparte de todo, era un astuto, criado en el entorno de los romanos, amigo de los césares, vinculado a ver si yo puedo, amigándome con ellos en algún momento, darle un zarpazo a estos y yo me quedo con el territorio de Palestina. Era un asmoneo, no era un heredero. Y los judíos lo aguantaban simplemente porque Herodes no se andaba con tonterías. Le gustaba cortarle el cuello a todo aquel que se oponía. Su hijo lo mismo y su nieto también. Así que eran una raza curiosa esta de Herodes. Y claro, Herodes está cómodo ahí, está construyendo un templo grande, etcétera, 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 y de pronto le viene un problema serio a Herodes que él no esperaba. Ahí alguien le pregunta, ¿dónde está quién? El rey de los judíos. ¿Quiénes se lo dicen? Magos, es decir, gente científicos. No eran magos que andaban por ahí buscando el horóscopo, eran científicos. El astrónomo, que también vinculaba a la astrología, pero el astrónomo eran muchas cosas, a veces médicos, posiblemente caldeos del entorno babilónico. Bueno, ¿para qué vamos a parar ahí? Vienen unos científicos a decirle, ¿dónde está? Claro, ellos vienen buscando al rey donde lógicamente debía estar. ¿Sabéis en qué sitio? En el palacio. Pero ahí no lo encuentran. Y es Herodes el que le llama a los religiosos, porque Herodes conocía y sabía que Israel esperaba el Mesías, y él no era el Mesías, ¿eh? Si va a aparecer él con artículo, rey de los judíos, lo mejor es que lo matemos, para que nadie haga sombra al reino. La determinación suya es tan violenta que cumple también la profecía de matar a los niños. Los magos van, adoran al niño y le ofrecen dones, oro, incienso y mirra. De ahí que se deduzca, es solo deducción, que eran 3. Vosotros sabéis que hay una catedral en Europa que dice que tiene el sepulcro de los Reyes Magos. Curioso. En Colonia dice que están enterrados. Bueno, ¿y cuántos son? 3. Y además le hemos puesto nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Está bien. Lo que sí sé es que eran científicos del Oriente, gentiles, que traen dones. Algunos ven en esos dones el reconocimiento de la humanidad en la mirra, del oro como rey y del incienso como Dios. Bueno, es una alegoría más de las muchas que hay en la Biblia, que hay en la historia de la Iglesia. De ahí parte a Egipto para el cumplimiento profético, y de Egipto, después de la muerte de Herodes, regresa nuevamente a Palestina y se asienta en Nazaret, donde su padre o era o comienza a ser carpintero. Carpintero ahí no solamente es el que trabaja con la madera, es el que hace estructuras para las casas de madera. De otra forma, no solo haría una silla, yo creo que pudo hacer una silla, pero él era aquel carpintero que ponía los marcos para los adobes de las puertas y construía la estructura de madera de las casas. Por eso Jesús, utilizando ese simbolismo, dice, yo edificaré, construiré mi iglesia. Este Jesús, durante su juventud, estudia el oficio y se le llama no solamente el hijo del carpintero, sino que se le llama a él también el carpintero. Probablemente como hijo mayor, si José murió,
Jesús como carpintero tuvo que asumir la responsabilidad del mantenimiento de su hogar. Bueno, estas son especulaciones, no tengo ninguna base bíblica para decirlo. Pero el ambiente familiar de Jesús fue muy interesante. ¿Había en su casa un profundo respeto por la ley de Dios? Sí. Y una observación de su madre sobre los acontecimientos. De modo que dice que María guardaba todas estas cosas dice la versión antigua, confiriéndolas, es decir, atesorándolas. ¿En dónde? En su corazón. Ahora, una vez asentado ahí, tenemos otra experiencia de la infancia-adolescencia de Jesús a los 12 años. Sus padres lo llevan con ellos a Jerusalén para el cumplimiento de la Pascua. Y cuando los padres vienen retornando con los peregrinos, normalmente se hacían grupos de peregrinos. Hay una enorme riada de peregrinos que retornan al norte, otros van por otro lado, unos siguen el camino de Samaria, los menos para no mezclarse con los samaritanos, otros van y dan vuelta por un camino mucho más largo, y muchas veces, las mujeres se separaban de los hombres en tramos del camino, porque ellas querían hablar, yo diría, de moda, y los hombres de campos. Bueno, era así. De modo que ahí van dos grupos, de manera que María piensa que Jesús va con el grupo de su padre y José piensa que va con el grupo de su madre. Resulta que no iba ni con uno ni con otro. El gran problema es que en algún momento de alto en el camino, para comer o para lo que fuese, ¿dónde está Jesús? No está. Y ahí los dos, padre y madre, retornan a Jerusalén. Yo me imagino que José, no sé, pero yo creo que María sabía muy bien dónde estaba Jesús. Y van al templo y lo encuentran. Se había quedado. Había entrado en donde los rabinos enseñaban la ley, donde había clase diaria en la facultad de teología de entonces. Y ahí, en esa facultad de teología, donde se sentaban los que iban a ser maestros, hay un niño de 12 años que entró. Imaginaros el impacto. Los grandes maestros miran al niño y observan varias cosas. Una de ellas seguramente que observaron la tremenda atención que prestó a aquello, ¿sí? Porque él había entrado allí para enseñar a los maestros lo que había recibido de su padre, ¿verdad? ¿Sí? No. Él entró para aprender. Entró para oír las enseñanzas. Jesús, como hombre, ¿aprendió o no? Claro. Jesús, como a los 12 años, no conocía la Biblia de memoria porque era Dios. Eso lo sabía plenamente su naturaleza divina, no su humana. Jesús, en su naturaleza humana, tuvo que aprender la Biblia, leerla y recibirla de manos de ¿quién? De sus padres, y de forma especial de su madre. Por eso el Antiguo Testamento tiene tanto énfasis en la madre, en el hogar. Por eso dice que el hijo necio es vergüenza ¿de quién? De su madre. La deja en evidencia, porque no aprendió nada de lo que la madre le enseñó, si es que le enseñó. A veces también hay madres que son una vergüenza para los hijos, pero bueno, eso es una cosa que salva la regla. No es así en el caso de María. Aquel niño conocía tanto de Biblia que cuando los rabinos, que era su costumbre, después de enseñar, preguntaban, se quedaron admirados de sus respuestas. Y entra María y José y reprenden a su hijo, como a cualquier otro niño. ¿Tú sabes lo que hiciste con nosotros? ¿El disgusto que nos has dado? Sí. Y subió con ellos y les estaba sujeto. Tremendo. El Hijo de Dios, en su naturaleza humana, sujeto a sus... Ahora hay algo muy importante, queridos hermanos. Sus padres son ejemplo a los padres hoy. Le habían enseñado al niño ¿qué cosa? La Biblia. Yo pregunto si los padres creyentes, y terminamos ya, si los padres creyentes de nuestros días enseñamos Biblia a nuestros niños. Todavía más. Permitidme hacer una aplicación muy seria y muy solemne. Si los padres creyentes conocen la Biblia. Muchas veces pongo esto como ejemplo y causa sonrisa, a mí me causa tristeza.
levántate el domingo próximo en el culto de la mañana y leamos, por favor, Sofonías 2:2. ¿Sofo qué? ¿Cuánto tiempo hace que no has leído Lamentaciones? ¿Cuánto tiempo hace que no lees Nahum? Los cristianos evangélicos leemos un poco los evangelios, algo la epístola a los romanos, un poco la carta a los corintios para pelearnos con ella unos con otros, tal vez un poco Apocalipsis para despertar nuestra curiosidad y punto final, ya llega bastante. No. Hay que leer la Biblia porque Jesús nos da ejemplo, ¿sí? Además, en el periodo de la infancia y de la juventud, encuentro el cuidado tremendo de unos padres por sus niños. Yo sé que cuando cité el versículo le estaba sujeto, todos los padres presentes estábamos pensando que yo iba a deciros, poned a vuestros hijos en orden. No, poneros vosotros en orden. El problema de los niños son generalmente un problema de los padres, y no al revés. ¿Aquellos padres dieron tiempo a Cristo o no? Sí, Señor. ¿Cuánto tiempo dan los padres de hoy a sus hijos? Una de las frases más impresionantes de Abraham es esta. Iban los dos juntos. ¿Podemos decir esto de los padres creyentes hoy? Yo sé que vivimos en un mundo lleno de problemas, sé que hay que trabajar mucho, yo sé todo eso y muchas disculpas más. Dale tiempo a tu hijo, por favor. Que no haya una sola noche en donde tu hijo se acueste sin que tú le hables de Jesús. No lo esclavices tampoco haciéndole aprender de memoria cosas que él no entiende. Explícale la Biblia. Nuestros niños en España están saturados de los dibujos de los japoneses estos, no sé de quién, de los comandos espaciales. Detrás de un héroe de la televisión el niño no tiene nada. Detrás de un héroe de la Biblia está Dios. Lleva los niños a Jesús. Condúcelos a la verdad de la Biblia y en el mismo orden de prioridades se establece la vida cristiana. Porque para mí el vivir es Cristo. Dios añada su bendición sobre cada uno de nosotros.